Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentan Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Hoy tenemos un programa particular. Nelly, bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Hoy un programa de esos programas que siempre nos han gustado y donde de repente, pues a ti y a mí en lo particular, nos va a tocar un poco escuchar y a lo mejor revelar cosas de nuestra intimidad como familia Canseco, porque esto de hablar de la dinámica entre hermanos es muy interesante. ¿Tú qué opinas de ello, Nelly? Bueno, primero darle la bienvenida a la psicoterapeuta Patricia Graín, que ya la conocen nuestros radioescuchas, y que es un gusto que nos vuelva a acompañar en este programa. Siempre tiene temas muy atinados y además cuestiones muy prácticas para pues la cotidianidad, que eso es donde hay que trabajar, ¿no? Todos los días. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y gracias a todos. He recibido muchísimas llamadas de todos los radioescuchas. Por ahí tengo ya algunos pacientes que han escuchado el programa. Muchísimas gracias por la invitación y sí, de verdad que es un tema muy dinámico, como dice el tema, y padrísimo, ¿no? Para todos los que hemos estado entre hermanos. Para los que tenemos hermanos, es algo muy complejo. En algún momento hicimos unos programas que pueden encontrar los podcasts en la página de Excelencia Personal acerca de las peleas. Ahí nos enfocamos más justo a las peleas y cómo evitarlas y qué hacer cuando hay. Y sobre todo que se enfocaban más a la etapa infantil, que es cuando son más frecuentes estas peleas, y bueno, de adolescentes y demás siguen y ya toman otro nivel, ¿no? Otro matiz, claro. Pero justo en la infancia es cuando hay que saber manejar, porque es más fácil, ¿no? Si ya cuando son adultos y toda la vida los papás han intervenido, pues de adultos vas a estar esperando que venga papá o mamá a resolver el asunto, ¿no? Y sí, puedes ser un adulto de 50 años y sigues esperando. Sí, tienen otro matiz, en cada edad tienen otro matiz, aunque ustedes no lo crean, hay adultos hermanos que se siguen peleando. Por supuesto. Y bueno, de cada edad y cada etapa tiene otro matiz. Sin embargo, como bien dices, Nelly, yo creo que las bases de esto se hacen en la infancia. Si uno recibe en el consultorio a hermanos adultos que están peleados o a hijos y te dicen, pues mi papá siempre se peleó con su hermano y así, y revisa un poco en la historia, vamos a encontrar justo que a estos hermanos les faltaron como estas partes que vamos a hablar yo el día de hoy para fortalecer la dinámica entre ellos. O sea, como que las bases, la raíz de esto sí tiene que ver en la infancia, desde que el niño se entera que va a tener un hermanito. Desde ahí empieza como la dinámica entre ellos dos, ¿no? Sí, un poco la competencia, un poco el celo, un poco el mis papás son míos, ¿no? Porque lo va a compartir con un agente nuevo. No, y sí, el príncipe que está destronado, ¿no? Sí. Y también, si nos ponemos a estudiar un poquito la historia, esta es una lucha ancestral, o sea... Claro, desde la Biblia. Desde la Biblia, desde Caín y Abel estaba yo viendo, ¿no? O sea, cómo fue que se pelearon y por qué, cada uno en su rol, cada uno... Desde esta parte uno era pastor, el otro era agricultor, y bueno, Caín todo el tiempo, ¿no? Estuvo como dando mensajes a su hermano muy devaluatorios, haciéndolo a un lado, o sea, como que no pudo manejar desde chico, ¿no? Esta parte con su hermano Abel, y bueno, terminó aquello en una desgracia. Claro, y desde la Biblia. Exacto. Tristemente oímos desgracias hoy día y hermanos que no se pueden ver, que se agreden, que se golpean, que se matan. O sea, sí, esta historia que puede ser muy metafórica de la Biblia sucede en la vida cotidiana y es triste escuchar. En otros programas también hemos hablado, se vale en algún momento dado estar distanciado de tu hermano. Hay aquí pues invitados que han abierto su corazón y lo han compartido y es algo doloroso finalmente, por supuesto, porque es sangre de tu sangre, pero me encanta el tema que nos propones porque es para saber qué cosas no hacer. Ahorita hablabas, Patricia, de que cuando llega un nuevo ser a una familia y se entera el hermano o la hermana mayor, pues es lógico y es lo más normal
que sienta miedo, que sienta celos, que esté preocupado. Y hay papás que no permiten ni siquiera esos sentimientos. No, ¿cómo vas a sentir eso? Pero si es tu hermano el que va a llegar. Sin... Pero es un desconocido. Y negarlos a veces no es lo mejor. Y también se llega a dar. Empiezan negándolo y entonces el nuevo ser dice, pues entonces lo que siento lo debo de negar. Y entonces lo que siento no debe estar bien. Y entonces ya empiezan por ahí muchas secuelas. Lo están invalidando. No puedes invalidar el sentimiento de un niño. O al revés, mamás que ocultan el embarazo y la llegada de un hermanito hasta que ya casi le dicen, ahorita vengo, ¿no? Voy al hospital, te voy a traer a tu hermanito, ¿no? Cuando sí debe de ser un proceso de elaboración, se le debe contar al niño o a los hermanos, ¿no? Que van a tener hermanitos, sí debe de ser una noticia como muy feliz. Y también como dicen, o sea, no tiene nada de malo tocar el sentimiento de rivalidad, de envidia, de celos desde antes. O sea, decir, va a haber muchísimas ocasiones en las que tú sientas, pues que a ti te gustaría tener esos cuidados, va a haber muchas ocasiones en las que sientas que a lo mejor tú no tuviste esta parte, ¿no? Y bueno, yo te quiero decir, mira, te voy a enseñar fotos, tú sí tuviste esta parte de historia, ¿no? Obviamente no la recuerdas, pero vamos a hablar de lo que tú sientes. Tratarse de dar un espacio con el hermano mayor, poder decir, por ejemplo en Fuerte, ¿no? Cuando llegue alguna visita a ver al hermanito nuevo, decir que le digan, mira qué bonito, mira qué lindo tu bebé, y la mamá y el papá decir, sí, pero está más bonita la grande, ¿no? O sea, como tratar de, o sea, el bebé recién nacido pues no entiende, y la grande sí. O el grande sí, y entonces decirlo por un tiempo, claro, no que no se quede como un mensaje, ¿no? Pero fíjate que hay por personas... lo menos incluirlo. Hay o sea, personas que se incluya hacia muy... los dos lados, porque luego se focaliza mucho sobre el bebé. Yo creo que hay papás muy empáticos. Digo, a mí me pasó cuando llegaban a ver a mi segundo hijo, que llegaban con un detallito para el primero. Y se me hizo un detallazo, o sea, yo decía qué importante, y qué importante fue para el grande decir, bueno, le están trayendo algo a mi hermano chiquito, pero a mí también. Y eso lo gestiona la mamá. De hecho, la mamá lo organiza, ¿no? Y el papá, o sea, al día del hospital te voy a pedir que, o el día que lleguen a la casa, que a ti te toque para el bebé y a ti para el grande, a ti para el bebé y a ti para el grande. O sea, como que... Esa es una buena idea. ¿No? O sea, de alguna forma... Y una cosa que sucede mucho, Patricia, el bebé pues demanda mucha atención, mucha más que el grande. Así el grande tenga 1 o 2 añitos, lo que sucede es que el bebé pues demanda atención mucho más constante, mucho más continua. Y entonces es fácil que toda la atención se vuelque sobre él y que lo demás no exista. Entonces esto que estás acotando de que uno de los dos se vaya con el grande y se intercalen y que lo involucren en las tareas o en las labores que implica hasta los cuidados del nuevo bebé, es una forma de integrarlo y que él se sienta partícipe y que no se sienta excluido. Porque uno de los problemas que tenemos los adultos es que se nos van las cabras por estar atendiendo al nuevo y entonces nadie piensa en el grande y es donde él se siente relegado. Y silenciado, ¿no? O sea, de alguna forma se siente silenciado porque, bueno... Sustituido, ¿no? Están todas las personas alrededor del nuevo, están todas las visitas, todos los cuidados, todas las compras, o sea, todo el gasto familiar, todas las visitas a los médicos alrededor, o sea... Y entonces el grande dice, bueno, ¿y yo qué? Y es cuando empiezan a tener como un periodo de regresión que es absolutamente normal, pero hay que usarlo para bien, o sea, hay que usarlo para tomar al niño grande y entonces sí... intercalarse, mamá y papá a salir con el grande porque se tiene que quedar el bebé en casa, ¿no? Cosas así para que pueda ser como menos traumante esta transición. Nos sigues compartiendo más de cómo ir atendiendo estos pequeños aspectos que no son tan difíciles de comprender y de atender, pero que sí hay que puntualizar y tener muy claros. Después de una pausa, volvemos. Es mejor imponer a los niños reglas para que las rompan que no imponerles ninguna regla. Dipper Gore. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es
www.excelenciapersonal.org. Excelencia personal, hoy hablando de la dinámica entre hermanos con nuestra especialista Patricia Grain. Patricia, a ver, esos pequeños tips o sugerencias que nos puedes hacer como padres cuando viene la llegada de un nuevo ser, creo que es muy importante que los puntualicemos porque a veces suenan muy obvios y por obvios los dejamos de lado y por obvios no los atendemos y por obvios el niño mayor queda totalmente a un ladito y siente que lo sustituyeron y que cambiaron porque el nuevo modelo está muy interesante y él ya pasó a la historia. ¿Cómo Así evitar es. esa parte? Sí, y bueno, como les decía, esto viene desde el nacimiento, o sea, desde la noticia que va a llegar el hermanito es muy importante hacerle saber al niño que es probable que va a llegar un hermano, conforme la mamá se empieza a ver como de una forma más notoria, ya embarazada, decirle, bueno, o sea, de alguna forma, aquí viene tu hermanito, que empiece a tocar, que empiece a escuchar los latidos, que empiece a saber su nombre, que sepa dónde va a estar, dónde se va a acomodar. Es muy importante que le digan que no se va a ir, o sea, que no es temporal, ¿no? O sea, si no va a llegar y ya regálalo. Sí, porque luego los niños chiquitos dicen, bueno, está muy bien mi hermanito, pero ¿cuándo se va? ¿No? O sea, como... Sí, como que es una visita, claro. Claro, porque nadie llega y se queda, es lo normal, ¿no? Es lo que él conoce. Exacto, entonces, ¿cuándo se va a ir? No, pues no se va a ir, entonces hay que tratar de decirle, su cuarto va a ser o va a ser compartido contigo, la mitad de la cajonera contigo, siempre, y bueno, yo lo que he visto, y es muy importante que entre más hagan que los niños convivan, es mucho mejor. Fíjense que antes, o sea, los papás, de alguna forma, o bueno, por ahí yo tengo un caso cercano de un papá que, pues todo el tiempo les hizo a los niños como su espacio, ¿no? O sea, su cuarto, su tele, su baño. Obviamente crecieron sin saber convivir, ¿no? Porque cada uno tenía su cuarto, su tele, su baño, ¿no? No había de alguna forma ningún espacio de interacción. El papá lo hizo con la mejor intención y con las ganas como de cuidar y proteger. Y con los mejores a esa familia. conocimientos que él tuvo en ese momento. Y con los mejores recursos, ¿no? Pero lo que hizo fue justo es enseñarlos a aislarse, ¿no? Entonces, acá lo que toda la filosofía te dice es, no, al contrario, hacerlos que estén juntos todo el tiempo desde chiquitos, que convivan y que aprendan ahí. La relación y la dinámica entre hermanos es algo que va a permear la sociedad entera. Porque nosotros aprendemos con los hermanos a negociar, a perdonar, a ceder, ¿no? A perder. ¿Quién nos enseña a perder, no? Entonces, con los hermanos aprendemos todas las competencias que necesitamos para poder ser buenas personas en la sociedad. Entonces, si no ejercitamos o si no desarrollamos esto durante la niñez, cuando sean grandes, los adultos no van a poder tampoco estar en sociedad. Claro, les cuesta trabajo la interacción, porque no sé ceder, porque no sé esperar un turno, porque quiero ser el reyesito del mundo, y entonces se vuelve alguien o insoportable, o que no encaja simplemente. Pero está buenísimo este enfoque, Patricia, porque estás diciendo que la llegada de un hermano puede ser algo formativo para el ser humano, puede ser algo que le enseñe a compartir, que le enseñe cómo relacionarse con otros. O sea, no nada más es, híjole, todas las dificultades que trae, sino ver también todas las posibilidades y áreas de oportunidad que se tiene con la llegada de un nuevo ser en casa. Fíjate, yo estuve conviviendo este fin de semana con una mamá que me platicaba, tiene 4 bebés y está embarazada del 5º. Entonces me decía que cuando llega a un restaurante incluso la ven feo, ¿no? Y si vieras qué persona tan relajada es, o sea, de verdad, y sus hijos son tranquilos, se llevan bien, no dudo que no tengan dificultades, porque pues todos las hemos tenido con nuestros hermanos, y el que diga que no, qué risa. Sí, Nelly, tú y yo podríamos hablar horas aquí de cómo nos llevábamos. Por supuesto que sí, hemos tenido dificultades ya hasta la fecha. Mientras convivas con alguien y mientras más convivas con ese alguien, pues obvio que va a haber cosas. Rencillas. Sí, ¿no? Y va a haber cosas en las que no estés de acuerdo. Y no se trata de que pensemos igual, no se trata de que... Ni que nos impongamos. A ver, Nelly, tú tienes que pensar como yo digo. No, ni yo tengo que pensar como tú dices, pero vamos a complementarnos, entendernos. Más aún si hay un trabajo que hacemos en común, porque entonces tenemos que coordinarnos mejor. Así y entonces es. tenemos que cuidar más los aspectos de comunicación, que a veces, claro que terminamos de ahí, luego nos hablamos. Sí, pero nadie nos los enseña. Ese es el problema, o sea, que nadie nos enseña como a vincularte en ese sentido. No te enseñan a saber perder, por ejemplo,
¿no? Que es algo que yo le decía a mi hijo el otro día, pues, o sea, muchas veces se gana y muchas veces se pierde, y de todo aprende uno. Oye, como a evolucionar, ¿no? Claro, ¿qué opinas de los papás que desde chiquitos están jugando con los niños y le enseñan a que él siempre gana? Mal. Pues el niño, ¿qué sucede? Va a la escuela y se siente frustrado. Yo soy un campeón en mi casa. Exacto, me acaba de llegar justo un paciente y voy a tratar de dar algún tipo de casos en los programas para que puedan estar Patricia, como dimensionados los temas que estamos viendo. Y justo me llegó un paciente de 9 años y la mamá muy preocupada, pero muy preocupada porque el niño ya le había cambiado 3 veces de escuela, y en esta última escuela, que es una escuela además grande y reconocida, que no son garantía, por cierto, no, claro. Bueno, sí, además, sí. Vale la pena aclararlo. Sí. Y bueno, que tampoco está feliz, ¿no? Exploro yo un poco las causas por las que el niño no está feliz, y no encuentro de verdad nada en su historia, ni en su dinámica, ni en lo que me cuenta que sea gravoso. O sea, ¿no? Por ejemplo, la maestra pues no me miró bien, o no me eligió a mí para que yo estuviera como de ayudante. O sea, muy pendiente de la fuera. Como muy pendiente de lo que no le tocaba a él. Entonces, bueno, de pronto hay muchos casos en los que me llevan al niño, pero les digo, el niño no es el problema, usted, mamá, es el problema. Tomo a la mamá y le digo, a ver, ven. O sea, ¿te has dado cuenta qué eco le das al niño cuando te dice cosas malas de la escuela, no? O sea, digo, el niño tiene que aprender a que no es el centro de atención, ¿no? La mamá hizo un clic impresionante, me dijo, tienes toda la razón, o sea, yo siempre creo que es mi bebé y le doy como solución a todo, pero en realidad no hay problema, o sea, digamos que no hay delito que perseguir, ¿no? O sea, es lo que la sociedad, ¿no? En la sociedad pasa, ¿no? O sea, y tenemos que aprender y tenemos que aceptar y tenemos que, o sea, saber que no siempre somos el centro de atención, ¿no? Oye, y regresando a lo que decías me gustó mucho tu ejemplo, pero regresando a lo que decías de cuando nace un nuevo hermanito, ¿qué pasa cuando los papás, oye, no le haga ruido al mayorcito, ¿no? Es que el niño está durmiendo, el bebé nuevo está durmiendo. Pues el bebé también se tiene que adaptar a que si hay 1 o 2 hermanos va a haber ruido en la casa. Y punto. Porque si no, ya desde ahí le estamos dando el mensaje de este es el reyesito y los demás. Pues viene muy a tono con lo que acabas de decir, ¿no? Pues es que todos tienen su lugar. Y bueno, empezamos los papás sin querer a dar mensajes de preferencia, de rivalidad. O sea, la rivalidad no se hace de gratis. O sea, muchas veces se hace cuando un papá, consciente o inconscientemente, le da un mensaje de preferencia al hermano. Tengo una familia también que son los 2 papás y 3 niñas, ¿no? La chiquita, pues digamos que todavía está muy chiquita, pero la hija del medio es parecidísima al papá y la hija mayor parecidísima a la mamá. Entonces la mamá todo el tiempo resuelve cosas de la grande, ¿no? De alguna forma siempre le da la razón, y el papá muy identificado con la hija del medio, porque me dice, es que yo soy el hijo del medio y a mí nunca me hacían caso, se está dedicando como a empoderar a la del medio, ¿no? Obviamente la grande tiene como muchísimos celos y mucha envidia, y bueno, es algo inconsciente. Pues ellos mismos están generando una competencia absurda. Que no tiene que ver, ¿no? Nos lo describes después de una pausa. Regresamos. Claro. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Patricia, entonces nos decías, ahí sucede que se identifica el papá con una de las hijas. Con la del medio, porque él fue el del medio, ¿no? Y no le hacían caso. Y entonces la mamá se identifica con la grande. Y cada uno tiene como a su caballito de competencia. Exacto. Como su bando. Y de verdad les están generando a las chavitas como una rivalidad y unos celos que no tienen justificación, porque además yo evalué un poco la relación fraternal y ellas están muy bien, se quieren mucho, ¿no? Ven por el bien de las otras. La grande me dice, yo entiendo que mi hermano está pasando por una etapa difícil. O sea, como que no hay de verdad gran cosa, pero sí nota mucho que el papá le hace como mucho eco a la del medio. Y quiere suplir sus carencias en la hija. Y sí, y no, es otra historia diferente, ¿no? Claro. Es muy importante que los papás dejen a un lado su historia y pongan en orden como sus... Ay, pero eso es como algo súper utópico. Sí, porque claro, es muy bonito y fácil de decir, pero a la hora de vivirlo... La historia pues, viene con tu maleta, o sea, exacto. Es algo que hay que aprender a trabajar. Por lo menos a ser consciente, fíjate, o sea, de alguna forma yo entiendo que es así como muy difícil,
Pero si empezamos a hacerlo consciente, ¿no? A lo mejor nuestros pasos pueden ser guiados de una forma distinta y a lo mejor no, pero nos damos cuenta por qué fueron guiados y podemos corregir y compensar, que eso sí es más factible. Por supuesto, y qué importante además saber leer a cada uno de los hijos, porque si tienes un hijo que es muy bueno en matemáticas, no es para que le digas al otro, al lado, oye, pues ve qué mal lo haces, mira, fulanito sí lo hace bien. Espérame, el otro a lo mejor es buenísimo en pintura. Entonces a cada uno empodéralo y dale su fuerza y su sentido en lo que es su aptitud, en lo que tiene la facilidad, en lo que es su pasión. Y entonces así realmente lo estaremos acercando a ser un mejor ser humano. Así es. De la otra forma, volvemos al México de los todólogos. Tenemos que saberle el mil usos, ¿no? Y no se trata de eso. Y si entendiéramos que cada niño es un individuo separado, que es lo que yo platicaba una vez con una mamá, de hecho, no tendríamos a los niños en escuelas iguales. Porque no todos los sistemas son para cada niño. No sirven para todos los niños, que es mucho más fácil para la mamá, ¿no? O sea, porque no puede estar corriendo de una escuela a otra. Que también es válido ese planteamiento. Claro. Porque de pronto dirán, oye, me encanta lo que está diciendo Patricia, pero yo no puedo llevarlo a 3 escuelas. Trabajo, el papá trabaja, está complicado. Correcto, pero cada quien de acuerdo a sus de forma circunstancias. Distinta, que es lo que estabas diciendo. O sea, sí mirarlo y evaluarlo de forma distinta, ¿no? Por ahí hay un de estas imágenes que están en las redes y dicen, no podemos evaluar a un pez por la capacidad que tenga de trepar árboles, ¿no? O sea, como un chango. O sea, pues de alguna forma, o sea, los dos tienen capacidades distintas. Oye, me acuerdo por ahí también un día publicamos uno de igual, donde era un examen de educación pública, y lo mismo, la idea era medirlos con una competencia. Y entonces lo ponían como si todos fueran diferentes animalitos del reino animal y demás. Y pues el elefante salía, pues yo ya perdí. Y a poco por eso va a estar reprobado, ¿no? Y el tigre, pues sí va a ser rápido. Entonces, y si tienen una muy buena mamá que lea las habilidades de cada uno y una muy buena maestra que sea muy competente y que sepa que su grupo es heterogéneo, van a tener mucho éxito. Y si no, ahí está la clave de por qué muchos niños tienen deserción escolar, por qué muchos niños se salen y por qué muchos niños se sienten incapaces de terminar los ciclos en la escuela. Porque además las escuelas seguimos siendo muy tradicionales, ¿no? Sí, pero esto que decías, el niño que 3 escuelas y nada, también el mensaje que se le está dando al niño, no cierras un ciclo, no te das la oportunidad. Tienes un problema, te saco. Exacto. Y no encajas. Encajas, ¿no? No, la mamá, de verdad, ha sido de mis casos, ahora sí que más rápidos express, porque la mamá terminó diciéndome, ¿sabes qué, Patricia? O sea, me abriste los ojos, era yo el error, puse cartas sobre el asunto, no escuché más quejas de mi hijo y mi hijo está feliz en la escuela, tiene amigos, ya invita, ya no, y ya dice que no se quiere cambiar de escuela, ¿no? O sea, ¡Qué como maravilla! Nosotros sin querer, ¿no? Estábamos permeando esto. Claro que investigué con la mamá y ella tenía una historia de rechazo en las escuelas y entonces no quería que su hijo sintiera eso. Bueno, no quiero que sientas eso, pero pues te promuevo que lo sientas, ¿no? Entonces es como muy complicado, que es algo ¿no? absurdo y si le dices conscientemente ella te diría, no, yo no quiero promoverle eso a mi hijo. Bueno, pero ráscale tantito y encontró los porqués. Y qué importante también hacernos sabedores de que hay soluciones y que hay alternativas. No, y que podemos reparar. O sea, claro. Yo sé que es muy difícil, pero se puede reparar, podemos como redirigir nuestro camino y de verdad no es tan sencillo, solamente se necesita como actitud, como que echarle ganas, ¿no? La vida es un constante aprendizaje. Y un constante cambio, ¿no? Me decía ayer mi hijo, mamá, es que escuché una canción que la vida es un cambio seguro, ¿no? Y dice, y yo tengo mi vida bien como la tengo, no quiero cambios, Pues ¿no? Entonces le dije, no, o sea, la vida justo es un cambio. Me dice, bueno, está bien, tienes razón, quiero cambiarme de casa, ¿no? O sea, Claro. muy a su nivel, pero sí, ¿no? O sea, como sí, o sea, todo tiene un inicio, todo tiene un final, todo tiene cambios y no la vida siempre va a ser como nos enseñaron de chiquitos a ser los reyes, a tener la única voz. Por ejemplo, una situación como la opinión. Aceptar la opinión de alguien, de verdad, nadie nos enseña, ¿no? O sea, tenemos que aceptar la opinión de los demás. Por eso ahora mucho la SEP está tratando de enfatizar los trabajos en equipo, las situaciones que tengan los niños que empezar a priorizar, tengan que empezar a decir y a evaluar sus puntos de vista, tengan que empezar a convivir, a saber convivir, que son habilidades sociales. Así claro. es, y además quien ha logrado hacer eso, son en los países donde lo han logrado, son los países que son punteros a nivel económico, a nivel desarrollo, a nivel cosas nuevas, y es impresionante porque ¿qué logran? Hasta juntas a distancia.
Claro. Ya se coordinan, hacen juntas a distancia, todo el mundo enriquece, el proyecto mejora y evitan mucho el protagonismo. Y acá, si te fijas, nuestra cultura es muy competitiva. Aquí lo vemos como yo voy a quedar Muy mejor. personalista, Ujú. sí. Muy egoísta. Y se da mucho, yo voy a quedar mejor hasta con el trabajo del de al lado. Y pongo Fíjate, mi nombre para que sea hicieron mío, ¿no? investigación con esto y en las escuelas donde están preparando gente de MBAs, que pues es justo para las empresas ayudarlas a crecer. Los mexicanos que están yendo a estudiar a otros países, el punto débil que traen no es lo académico, sobre todo es El trabajo en el equipo. atreverse a parar y dar una opinión válida, no nada más decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino validarla, el abrir su tema y sacar la voz. Y segundo, el poder convivir con otros y aprender a trabajar en equipo. Esto es valioso en todos los aspectos. Y lo aprendes con los hermanos, no hay de otra. Si eres mamá de un hijo único o papá de un hijo único, entonces provéele a tu hijo muchísimas actividades para que pueda empezar a desarrollar eso. Me gustaría que después ¿No? de la pausa nos digas cómo le hacemos para ir adquiriendo estas habilidades, desarrollar pues la capacidad para convivir y para trabajar en equipo. Volvemos. Existen más religiones que niños felices. Ricardo Arjona. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Hoy Patricia Graín está hablando con nosotros de la dinámica entre hermanos. Y creo que está resultando un gran programa con muchas cuestiones que nos invitan a reflexionar en lo profundo para ser mejores padres y para ser mejores hermanos. ¿Cuántos adultos, Patricia, no tenemos a veces problemas con nuestros queridísimos hermanos y no nos podemos llevar bien? Y ya no vamos a cambiar muchas cosas o sentimos que no hay cómo mejorarlo. ¿Por qué? Por todo lo que nos hizo cuando éramos chicos. Pero tenemos que hacer cambios ahora, aún ahora. Sin querer, los papás validaron. Eso es ¿no? lo grave. O sea, que sin querer los papás validaron, pero siempre se puede, siempre hay una oportunidad, siempre hay un cambio, siempre podemos pedir perdón, siempre podemos aceptar la regué, ¿no? Siempre podemos decir, dame una oportunidad, Sí, ¿no? oye, la regué y fíjate que sí, los puse a ustedes a competir, porque pues yo resulté que era el hermano de en medio y entonces hice eso con mi hijo de en medio y entonces pasan los años y bueno, pues ya lo que sigue. No sé si recuerden Gilberto Etienne que decía aquí en este programa, muchísimas veces decía, bueno, llega un momento en la vida donde también tú tienes que asumir tu propia vida. Hay veces que tienes Ya al basta padre de- todavía en casa y puedes ir y hablar con él hasta si quieres reclamarle con un poco de coraje. ¿Y qué te va a traer de bueno eso? Mejor No, ya eso ya cámbialo, no lo tienes. detéctalo y cámbialo. A Y veces ya no sirve lo de nada. tienes. Y además Así no es. sirve de nada. Ellos ya están en otra etapa de la vida, que es un programa que de hecho quería como proponerles, ¿no? La etapa de la vida de la vejez. Ujú. Y ellos están en otra etapa de la vida donde ya están para gozar, ¿no? O sea, Y me gusta, un día hablamos de eso. claro, o para sea, entrar para, de lleno. para respetar como su derecho a recoger lo que hicieron, sí, pero gozar las últimas partes, ¿no? Claro, O sea, y como relajarse. decidir. Relajarse, desprenderse y poder soltar. Y no están para cargar problemas añejos de adultos con complejos. Sí, Mira, o de educar a nietos, que empieza Claro. a ser también un lío, ¿no? No, y oye, no, es que no, edúcamelo, para papá. nada. Mira, bueno, edúcamelo, gracias a mamá. Dios. Uy, Son las abuelas a veces las que educan, ¿eh? sí. A Sí, veces, sí, sí. y no la Y a veces nana con o mejor alguien. paciencia que los padres. Totalmente, ¿no? Sí. A mí me citaron de una escuela, porque luego voy a las escuelas, y me estaban comentando unas maestras, me dicen, ves que el caso de esta niña, de verdad, la mamá es muy, muy agresiva, ¿no? Y entonces hicieron una dinámica y dijeron, ¿en quién confías más? ¿No? Ujú. Y la niña puso en la muchacha, ¿no? Entonces, bueno, ¿saben qué? En ese momento dije, bueno, bendito Dios que esté esa muchacha. Claro, ¿no? porque O sea, es una la figura mamá- importante claro, para ella. Y es una figura de confianza. Y también. ojalá la mamá no se sienta relegada o se sienta desplazada, pero que también ponga las cartas en el asunto para cambiar y ser ella, Sí, su poco a confidente. poco, Claro. poco a poco. Pero bueno, entonces el trabajo en equipo es súper importante. Yo creo que es la base de como la relación entre los hermanos, el trabajo de equipo y las habilidades sociales. Esto que te decía como, a ver, pedir perdón, reconozco que fue mi falta, dame otra oportunidad,
¿te parece si lo manejamos de esta forma? Sí, negociar. Negociamos, o sea, como que es muy, muy importante. Y esto, bueno, tiene que ver con la relación como entre los hermanos y la resolución de conflictos que se hizo cuando eran chiquitos. Entonces, bueno, acá quisiera yo decir que es muy importante que los papás, cuando los niños ya tienen edad como suficiente o madura para poder resolver conflictos, como ya dejarlos. Sí los podemos guiar para que lleguen a una solución del conflicto, sí, pero no podemos meternos a resolver los conflictos. Ahí sí, por ahí un etólogo, un veterinario me decía, ¿sabes qué? Los perros tienen que pelearse, ¿no? Porque establecen jerarquía y establecen el dominio en casa y tienen que saber quién es el que va a mandar, ¿no? Entonces, uno pues cuando mete a un perro con otro perro, pues sí tiene todo el temor del mundo. Y a mí ya me ha pasado y sí es cierto, de verdad se pelean una vez. Establecen quién tiene jerarquía y terminan. En el caso de los hermanos, no. En el caso de los hermanos tienen que, de alguna forma, pelearse, resolver, negociar, ceder, y la clave con los hermanos es la justicia. O sea, mitad tú y mitad yo. Mitad tú la tele, mitad yo. Mitad tú, el tiempo en el radio, mitad yo. Mitad, o sea, de verdad, eso es como la justicia, ¿no? De alguna forma. Pero además a muchos papás les cuesta mucho trabajo claro, detectar cuál es la justicia. Exacto, cómo definir qué es justo. Porque para un hijo de pronto puede ser muy importante alguna actividad y para otro es otra. O a lo para mejor uno parque requiere tiempo y otro más, o sea. Si tú te fijas en la definición de justicia está la clave. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Exacto, pues ¿no? Y la medida, cómo saber qué le corresponde. Y la medida de cada hijo es bien diferente, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer mientras la encontramos? Pues dar la mitad y la mitad, ¿no? Y de ahí empezar a movernos. Y ahí de empezar a ir sabiendo lo que tú decías, o sea, a mirar a los hijos con el ojo de cada hijo y a verlos como seres independientes, ¿no? Entonces, practicar con ellos estilos de resolución de conflictos, que sean sanos, o sea, no poner a niños como ejemplo, no de alguna forma proveer que sean envidiosos, que sean competitivos, que sean, ¿no? De alguna forma no humillar al niño, ¿no? Cada postura tiene que ser apoyada y hay que dialogar la solución. Hay mucha gente que cuando está dialogando, y eso me ha pasado muchísimo, no quiere y se va, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno le dice, mira, pues estamos intentando llegar a una solución, a una decisión, y la gente no sabe y se va, se apanica, evade. No sabe y se va, ¿no? Sí, además, evadiendo, creemos que los problemas van a desaparecer y así se hacen grandes. Exacto. ¿Qué ha pasado con este país? Evadiendo el problema de la droga, ve cómo creció. Así es. Y todavía hay gente que dice que tiene 12, 15 años de ser el problema de la droga en la actualidad, y dices, ¿qué? Por favor, o sea, mi padre comentaba en estos micrófonos hace años, Patricia, que a los abuelos le robaron una casa en Ciudad Camargo y eran los narcos, y te está hablando de los abuelos de hace, ¿qué? 70, 80 años. Es una locura eso. Entonces hay cosas que han crecido y se han desbordado, y lo peor es no verlas. Ahora imagínense esto llevado a algo tan sencillo como nuestra casa y con nuestros hijos. No, y es como que no tiene que ser, de verdad la gente piensa que tiene que ser así como un escenario armado casi, donde cada quien, y no, es sentarte, es poner las reglas del juego en casa, es decir, que sí, que no está permitido, ¿no? Por ejemplo, pueden solucionar sus conflictos, pero nunca humillar. Ok, y ahí, solucionar sus conflictos ellos, porque nos decías al principio, papá no llega y dice, a ver, tú esto y tú aquello. A ver, tú te vas a comer el chicle y él se va a comer el chocolate. Porque sí, entonces no siempre buscan ahí, un juez. exacto, va a estar el juez siempre. Eso es como en etapas tempranas de los niños, o sea, cuando están muy chiquitos. Porque les estás ayudando a que cuando ya sean grandes, o sea, tengan 7, 8 años, ellos ya lo puedan hacer. O sea, bueno, como nos enseñó papá, o sea, sí, a lo mejor desde los 5 o 6 empiezan, ¿no? a experimentar eso. Vamos a ceder, vamos a negociar de alguna forma, y que no se viva como algo de verdad que ya no es el querido, ya no es el consentido, ¿no? Sino como una situación de justicia. Ahora la gente todo el tiempo empieza a tener escaladas como de agresión, ¿no? Claro. Okay, nos compartes eso después de una pausa. Volvemos. ¿Deseas que tus hijos sean mejores? Ingéniatelas para que escuchen, como por casualidad, las cosas positivas que dices de ellos a los demás. Anónimo. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es
www.excelenciapersonal.org.mx. Continuando aquí en Excelencia Personal y antes de llegar a la conclusión del tema de hoy con Patricia Graín, la dinámica entre hermanos, permítanme decirles, queridos amigos, que tenemos el Día de Salud en oficinas de Excelencia Personal. Para quienes estén interesados, recuerde que es un evento exclusivo para socios. Pueden comunicarse con nosotros al 56 82 75 00 o meterse también a la página de Excelencia Personal para ver los temas que mes a mes se tratan en el Día de la Salud. Y para ver los requisitos, porque bueno, pues sí es un evento gratuito, pero para los que están comprometidos con su salud. Así es. que comuníquense 5682-7500 y pues sí, como bien dice Gerardo, en la página hay información sobre esto. Oye, y Patricia, tu teléfono, porque nos lo está pidiendo aquí también muchas personas en redes sociales. Les voy a dar el teléfono de mi celular y del consultorio. El teléfono del celular es 044 555 407 2913. 555 407 2913. Y el del consultorio es 2124 5211. 2124 5211. Gracias, Patricia Graín. Oye, ¿qué es esto de que lo que nos decías, escaladas de agresión? Sí, estas escaladas es donde los niños necesitan aprender a parar cuando están peleando porque ya están agrediendo. Entonces ya necesitamos decirles, iban a resolver sus conflictos, pero dijimos que una de las reglas era no agredirse. Entonces ya se están agrediendo, aquí paran. La escala de conflictos es justo como le dice su nombre, algo que va subiendo y va subiendo de tono, de agresión, de palabras y de situaciones humillantes, agresivas y violentas. Esto debe parar. Es como cuando estás peleando con tu marido y empiezan a pelear por una cosa sencilla que era quién le iba a pagar a la muchacha ese día y terminaron hablando de la mamá del otro. O sea, empezaron a tener una escalada de agresión. Sí, empieza a sacar todo lo que traen cargando, ¿no? Que no tenía sentido. Correcto. ¿No? Y esto te lo dicen hasta los terapeutas de pareja. Por ahí me encantaría que escucharan a mi colega Mari Carmen Sanguino, que ella es terapeuta de pareja y te dice, bueno, no es posible las escaladas de agresión entre los esposos. Tienes que parar. Por ejemplo, una de las reglas es no hablar asuntos añejos, ¿no? Que bueno, por ejemplo, entre esposos todo el tiempo es bueno, y es que yo me acuerdo que hace 15 años, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Sí, o sea, sí, esa memoria terrible que lo único que hace es nada más estar ahí dando lata y no, lata. Y claro, los hijos oyen eso y entonces un hermano le va a decir al otro, hace 3 años cuando agarraste mi carrito, entonces por eso estoy enojado contigo Y hoy, por ¿no? eso ahorita te acabo de pegar. Cuando respiraste mi aire, ¿no? Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro, esos memes que traes están buenísimos, ya los entonces, publicaremos. De alguna forma, o sea, sí trata de decir, a ver, centrarte, o sea, como dicen por ahí, focus, o sea, esta es la situación que vamos a arreglar, hoy no vamos a arreglar esta, ¿no? Porque esa ya está pasada, Sí. ya se arregló, y si no se tuvo solución, otro día hablamos. Y además, si no puedes arreglar una situación actual, ¿para qué abres 10 anteriores? Claro. Porque entonces va a ser más difícil abrir y arreglar todo. Entonces, ¿por qué caemos en cosas absurdas? No es como querer hacer el conflicto más grande, de a gratis. Entonces, ciertamente. bueno, sería importante entonces no aceptar las soluciones basadas en la agresión ni física, ni verbal o en la imposición de la fuerza. O sea, sí es muy importante que la resolución de conflictos no se acepten ese tipo de soluciones. Eso no es resolver un conflicto, eso es agredir a una persona, ¿no? ¿Te refieres a los golpes? Okay. A los golpes, a Sí, los pero también golpes al verbales insulto. y a la imposición de la fuerza, ¿no? Que es lo que hablábamos. O sea, eso no se puede permitir como una situación para solucionar un conflicto. Y no reprimir el conflicto, lo que decíamos, ¿no? Asumirlo como algo natural, aprovechar los pequeños conflictos que la vida te presenta y que la vida cotidiana te pone para proponer soluciones dialogadas y creativas. Puede parecer una tontería a muchos radioescuchas ver quién se pelea por el asiento derecho y el izquierdo, pero créanme que si los empezamos a resolver dialogadamente y en forma pacífica, no hubiera tantas guerras.
Sí. Sí, empiezan muchas veces por una tontería o por una Sí. lucha de poder o porque yo mando o porque yo quería tal cosa y tú no cediste. Porque yo quiero tal empresa de este lado del muro, no, yo del otro. A ver, Claro. espérame, ¿no? Es un lío eso. Y también considerar la edad de los hermanos. O sea, está un hermano de 8 años peleando con el del 4, también hacerle ver que el del 4 pues no tiene las mismas capacidades que él para dialogar y hay que tratar de ponerse un poquito en sus zapatos. La empatía es como la segunda clave para trabajar con los hermanos. O sea, ponte en el lugar del otro. O sea, ¿qué estarías tú sintiendo si tienes 4 años, te quitan tu coche, ¿no? O sea, no se trata de una situación grande, mayor, que tenga que representar un reto cognitivo, entender, ¿no? Ponte en los zapatos de tu hermano y piensa qué sentiría. Que eso es algo que hay que trabajar mucho con los hermanos, ¿no? O sea, ¿qué sentirías tú si a ti te quitan lo más preciado que tengas como para, de alguna forma, tratar de saber qué es lo que está sintiendo el otro, ¿no? O sea, como justo la empatía. Correcto. Oye, Patricia, pues de verdad creo que traes todavía muchos otros puntos que compartir. ¿Te parece bien si hacemos una segunda parte de este programa? Claro, encantada, me encantaría como que volver a hablar de este tema y darles más herramientas a los papás. Excelente, lo dejamos entonces pendiente para otro día. Agradecemos muchísimo tu participación en el programa de hoy, agradecemos también a Osvaldo Torbel, que está aquí en la operación técnica del programa, a Gabriela Costa, también en el control técnico, siempre pendiente, Humberto Monroy en Satélite Oír, Gabriela Muñoz, la voz de la excelencia personal, a nuestros telefonistas y a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper. Los dejamos en compañía de Pepe Cruz. Hasta mañana. Radio Centro y el Sistema Satélite Oír presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.